Hoy queremos hablar sobre algo que les mandé al WhatsApp ayer. Y hay una gráfica que vi en internet que me apareció en las redes, que me pareció súper interesante, que habla de las etapas de la vida respecto a la superación, respecto a cuando vamos avanzando y cuando vamos superando escollos. Y esta gráfica muestra un poco, ¿cierto?, la zona de estancamiento. Esta, no sé si alcanzan a verla, si no se pueden correr más adelante, y habla que en la vida, en todo sentido, estamos hablando de la vida laboral, la vida familiar, hay una etapa en la cual uno permanece en una zona de confort. Y esta etapa se llama etapa de estancamiento. Posterior a esto, ¿cierto?, hay un punto de quiebre en algún momento, desatado por alguna situación X, luego un proceso de mejora que cuesta, y luego viene una zona de estabilidad nuevamente, ¿ok? Y esto se repite, porque cuando pasa un tiempo en esta zona de estabilidad, se vuelve a llamar zona de estancamiento y pasa y sigue al siguiente nivel. Ahora, cuando vi esto, me acordé del mensaje que di hace 2 semanas atrás respecto de la carrera del cristiano. No sé si se recuerdan de ello. Respecto a cómo el cristiano tiene que estar siempre en una continua mejora con el fin de alcanzar la perfección. Que muchas veces y siempre en todas esas veces no lo alcanzamos ni siquiera aquí, sino que la alcanzamos ¿cuándo? El día de la venida del Señor, cuando Él viene a buscarnos y en un abrir y cerrar de ojos nuestros cuerpos cambian. Y pasamos de ser gorditos, flaquitos a musculosos. Pasamos de no tener pelo a tener pelo. Pasamos de ser feos a lindos. Y en ese cuerpo glorificado, incorruptible y sin pecado, se cumple la promesa del Señor, en la cual dice que nosotros somos llamados para que en algún momento de nuestra vida podamos ser perfectos. Por lo tanto, esta gráfica también tiene sentido aplicada a la vida del cristianismo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que muchas veces el cristiano vive estancado. Y no estoy hablando de tu vida personal, no estoy hablando de tu trabajo, de tu profesión, de tus negocios, estoy hablando de tu vida como cristiano. Y que muchas veces sin quererlo e incluso sin reconocerlo comienza a aplicarse a esas otras áreas de nuestra vida. Y yo hablaba con algunas personas, oye, yo te veo estancado. No. Es que yo estoy consolidado. Yo soy un cristiano consolidado. Ya llevo 20 años en la fe, 30 años yendo a la iglesia, 40 años. Y soy una persona que está consolidada, no una persona que está estancada. Pero yo quiero que podamos indagar e introducirnos un poquito más a esto. La definición de estancado es parar, suspender o interrumpir, esto es estancar, la marcha de un proceso. Y a mí me llama la atención en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo dice, ustedes corrían bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? En otra versión dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Lo que el apóstol está diciendo es que hay muchos cristianos que en su caminar con Cristo en algún momento se detuvieron. En su caminar con Cristo en algún momento se estancaron. En su caminar con Cristo en algún momento dejaron de avanzar. Y Él les pregunta, oye, ¿y tú? ¿Que piensas estar consolidado? ¿Que piensas ser un cristiano consolidado? ¿En qué momento alguien te puso un tropiezo? ¿Quién te cerró la puerta? Quiero saber qué es lo que pasó. Sinónimos, por ejemplo, de estorbo son dificultar, obstaculizar, entorpecer, impedir, interferir, obstruir, interrumpir, detener, frenar. ¿Quién te frenó? ¿Quién te detuvo el paso? Porque la pregunta es, ¿existe realmente el cristiano consolidado? Y te lo pregunto a ti, ¿existe realmente el cristiano consolidado? Pablo alguna vez, en alguna de sus cartas, él dijo, yo
ahora soy un cristiano consolidado. Ya dejé, ustedes sigan corriendo, pero yo ya llegué a mi punto. A esta altura, hijo, yo ya no. ¿Pablo llegó a eso? ¿Existe realmente? ¿Puede existir el cristiano que llegó a cierto nivel en el cual ya puede dejar de luchar? Mira lo que te voy a leer. Filipenses capítulo 3. No quiero decir, el mismo apóstol Pablo, que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante, a fin de hacer mía esa perfección, la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera, para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Él está diciendo, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, aún no lo alcanzo. Yo, Pablo, me falta mucho, pero continúo luchando. Aquí voy. Todavía me falta, pero espérate, sigo. No me descartes todavía, me equivoco, tropiezo, pero sigo. Por lo tanto, el primer punto de este mensaje es: ¿estancados o consolidados? Y yo quiero que reflexiones sobre eso. ¿Estancado o consolidado? Ahora, eso no quiere decir, y escucha bien esto, que no existan los cristianos maduros, que es distinto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso no quiere decir que no hayan personas que alcancen un nivel de madurez distinto al otro, porque en cada área podemos alcanzar un nivel de madurez. Aquí, si hay alguien que es médico, sabe que tiene que estar en constante aprendizaje, porque la tecnología y porque el mundo avanza, y como el mundo es tan dinámico, cada vez lo que él aprendió hace 10 años atrás en la universidad, probablemente hay un porcentaje de eso que hoy no se hace de esa forma y se actualizó el procedimiento. Si bien en la vida cristiana los procedimientos no se actualizan, son los mismos, cuando yo dejo de luchar con una cosa, cuando gano la batalla en un área, comienza otra. Y no descanso, no llego hasta ahí. Pero sí existen los cristianos maduros. Leí a un escritor, Ryan Williams, y él escribió esto respecto de los cristianos maduros. Porque la madurez suele ser algo efímero. Porque ¿cómo mides la madurez? Usted está gordo o flaco subiéndose una pesa, ¿o no? Claro. Usted tiene pelo o no tiene pelo mirándose al espejo. Es así, ¿o no? Pero ¿cómo yo evalúo el nivel de madurez que voy teniendo como cristiano en esta carrera cristiana? Y este escritor dice lo siguiente: en mis últimos años como pastor desarrollé una hipótesis relacionada con la verdadera marca de madurez en Cristo. Esta hipótesis surgió después de preservar e interactuar con muchas personas que parecían maduras en Jesús, pero que en definitiva no reflejaban necesariamente el carácter similar a Jesús. ¿Ok? Mi hipótesis, dice el autor: la madurez cristiana en última instancia se manifiesta en la amabilidad. Algunos de estos líderes parecían maduros en Cristo debido a su gran aptitud, debido a que estudiaron teología, debido a su capacidad de orar, a su gran influencia dentro incluso de la iglesia. Pero carecían de esa bondad bíblica. Fíjate lo que habla Pablo respecto de la madurez en 1 Corintios. 1 Corintios 3 dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales, maduras. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo,
o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Y fíjate en esta frase: tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. Y a mí me llama la atención que a través de toda la vida que he estado, digamos, en la iglesia, si usted supiera cuántas peleas yo he visto. Patricio se ríe. ¿Cuántas veces no ha tocado ser árbitro? ¿Cuántas iglesias se han dividido por supuestas personas que se levantan creyendo, engañándose sobre una versión de madurez que no la es? Porque confunden los años, confunden el estudio, confunden la influencia, el liderazgo con la madurez. Iglesia de Corintios, una iglesia en una división horrible. Todos compitiendo por quién hablaba más fuerte en la iglesia. O sea, imagínate Corintios, en un tiempo en que no existían los micrófonos. Entonces el gallo que estaba aquí tenía que gritar. El gallo que estaba en la esquina también gritaba. Y la señora que estaba allá también gritaba. Por eso que Pablo dice: oye, hagan todo, está bien, pero en orden, por favor, decentemente. Porque confundían el hecho de predominar en algún área en la iglesia respecto de su madurez. Ahora, la madurez se refleja primero en Dios. La madurez es un reflejo del carácter de Dios. Romanos 2:4 dice: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Y continúa: ¿no ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? La madurez respecto de cómo se parece mi carácter al carácter de Dios es renunciar al yo, morir a mis derechos, morir a cuando yo tengo razón y dejar que Él se glorifique en mí. Cuando yo era pequeño había una pulserita que eran como mostacillas con letras, y tú lo usabas. No sé si los que son más antiguos de la iglesia lo vieron. Y tenía las iniciales de What will Jesus do? No sé si alguna vez lo vieron. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y tú te la ponías y andabas con ella. Entonces, en cada situación complicada, tú antes de contestar preguntabas: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y fue una campaña muy famosa. Y lo que buscaba era esto: reflejar en mí el carácter de Dios. Primero, la madurez refleja a Dios. Segundo, la madurez es en carácter. Porque tenemos un Dios amoroso. Si nosotros entendemos el Antiguo Testamento teológicamente, vamos a darnos cuenta de que el Antiguo Testamento está escrito, ¿sabes cuál es la principal razón? Para conocer el carácter de Dios, saber cómo piensa, saber qué le molesta. Hay muchos de nosotros que cuando nos casamos nos hubiera gustado tener el Antiguo Testamento de nuestra esposa, porque nos habríamos ahorrado montones de peleas. ¿Qué les gusta, qué no les gusta, qué le molesta? Y uno cuando se casó recién, le molestará que me acueste con olor a pie. No sabe, uno es bruto, uno nace así de hombre, ¿o no? Le molestará que le dé un beso si no me afeité. Lo mismo hizo Jesús. O sea, lo mismo hizo Dios. Él dejó un Antiguo Testamento en donde nos permite conocerlo. ¿Usted sabe qué pone celoso a su esposa? Pues la Biblia dice que pone celoso a Dios. ¿Usted sabe qué es lo que más enoja a su esposa o a su esposo? En la Biblia sale que es lo que más ha enojado en la historia de la humanidad a Dios. Tanto así que se arrepintió de habernos creado.
el estudiarlo nos genera madurez. Y cuando estudiamos eso, llegamos a un Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero es que no es simple, no, lo amó un poquito, no, de tal manera. O sea que casi es imposible que Dios te ame más. Y es que cuando yo hablaba con mi mamá y era pequeño y me decía, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Cuánto me amas? Yo le decía hasta el infinito, algo así. Y tratamos de buscar el número más grande en nuestra mente. La Biblia dice lo mismo, es que no sabes cómo medir cuánto Dios te ama. Es que de tal manera. Este versículo lo que muestra es que la bondad es una de las principales características de Dios. Madurez en bondad con los demás. Cuando estaban los discípulos, y cuando hablo en bondad con los demás, hablo con los necesitados, a los que están allá afuera, les predicó a 5,000 personas toda una tarde. Y en ese tiempo no existían las tarjetas de crédito, no existía pedidos ya, Uber Eats, que tú pides y te llega a la casa. Ah, ¿tienen hambre, cabros? Sí, pidan una pizza aquí, pagamos, hacemos una vaca, No había. Entonces los discípulos, oye, yo me imagino, Jesús, estáis hablando mucho, deja que se vaya si tienen hambre. Ya le dice Jesús, vamos a decirle a todos que se vayan. No, pero antes que se vayan, que coman. A él no le dio lo mismo si tenían hambre. ¿Por qué podría enviarlos a la casa? Iban a llegar, no sé cuánto rato más, imagínate caminando. Tal vez ellos estaban así como acá en Chicureo y la gente vivía en Puente Alto y caminaba, no lo sé. Pero dijo, no, yo me intereso por ellos. El amor está presente en la madurez, en la bondad hacia el otro. Y cuarto, la madurez es continua. La bondad de Dios debe impactarnos a nosotros y reflejarse hacia los demás en el día a día. No es algo que tú adquieres de un día para otro. Es algo que trabajas cada día de tu vida. La pregunta es, ¿estamos reflejando el carácter de Dios? La pregunta es, ¿sentimos que estamos sirviendo? ¿Creemos que estamos trabajando? Pero sin embargo los demás no nos están viendo con ese corazón bondadoso que deben vernos en madurez. Cuando hablamos de estancados, nos referimos a esto. ¿Y sabes qué? ¿Qué sucede cuando el agua se estanca? Se pudre. Pierde su propósito, ¿o no? Porque el agua da vida a usted, a un animalito, a un conejo, a una vaquita, da vida. Pero cuando se estanca, cuando deja de fluir, se pudre, tarde o temprano. Y a mí me llama la atención el mismo pasaje de Filipenses un poquito más abajo, capítulo 3, desde el verso 17, dice, amados hermanos, tomen mi vida como ejemplo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a su destrucción. Su Dios es propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. ¿Sabes cuál es el problema de cuando alguien se pudre? ¿Qué pasa cuando una manzana se te pudre en el verdurero en la cocina? Cuando dejas de crecer, cuando te estancas,
cuando dejaste de luchar, como cuando dice el Espíritu Santo, cuando dejaste, alguien te estorbó, una iglesia, un pastor, viste un pecado, algo te dañó tan profundamente que dejaste de correr, te estancas y te comienzas a podrir y pudres a los demás, a tu familia, a tus amigos, a tu iglesia. No sé si alguna vez han escuchado hablar de personas tóxicas. La persona tóxica es una persona que en algún momento de su vida se estancó, se comenzó a podrir, de tal forma que cuando ya estás con él, puedes oler su podredumbre. Y hoy, en lenguaje millennial, le decimos el tóxico. ¿Sabes cuál es la pregunta que tenemos que hacernos? ¿Por qué estoy estancado? Y yo creo que muchos se preguntan eso. Porque pueden ser por distintas cosas. Una de las grandes cuestionamientos, grandes complicaciones, grandes frustraciones que un pastor sufre, ¿sabes cuál es? Es ver a una persona ahí, en la puerta del siguiente nivel, ahí en la frontera, donde Dios le va a dar un llamado, donde va a comenzar a servir, donde va a superar tantos cosas y pertenecen y se quedan en esa puerta por años. Y tú ves y dices, Dios mío, y oras por él o por ella, y dices, esta persona podría ser tremenda. Esta persona tiene un llamado del Señor a servir en la iglesia, a predicar a las naciones, y pasan años en la puerta. Y a veces con buena intención, a veces sin darse cuenta, después ya se empiezan a podrir y después ya se pueden hacer la puerta, para que no pase nadie más. Y tú dices, esta persona podría ser tremenda sirviendo. ¿Y sabes cuál es el tema? Es que tú y yo, tú no eres lo que dices ser. Tú eres lo que haces. Yo soy lo que hago, lo que me define no es lo que yo pretendo ser. ¿O no es así? Porque Dios no bendice tus intenciones. Dios bendice tus acciones. Porque ¿cuántos de aquí han llegado a Año Nuevo y han prometido? Yo creo que aquí todos el Año Nuevo terminamos al otro día de las 12 flaquitos, con una cuenta de ahorro, devocionales todos los días. Voy a pasar más tiempo con mis hijos. Amor, yo ahora sí que voy a jugar menos a la pelota y voy a quedarme contigo por lo menos un par de veces a la semana. Te prometo que esta vez voy a trabajar más temprano este año para llegar siempre a tomar once contigo. ¿O no es así? ¿Cuántas promesas al aire han habido el Año Nuevo? Pero cuando despertamos al día siguiente no ha pasado nada. Nadie es más delgado al día siguiente del Año Nuevo. Pero ahí nos damos cuenta que si queremos adelgazar tenemos que ir a inscribirnos en un gimnasio. Tenemos que comenzar a comer menos McDonald's. Lo digo por mí, soy fans. Tenemos que comenzar a dejar nuestra serie de Netflix favorita de lado para dedicar tiempo a nuestra familia. Y se nos complica la vida. El dar el siguiente paso, el no transformarme en un agua estancada, requiere tomar decisiones y aplicarlas en una vida disciplinada. Porque el sentir no está mal ni está bien, pero no te define. Si tú no tienes ganas de levantarte un lunes por la mañana a las 7 de la mañana, porque te levantaste temprano el domingo, porque si no el pastor, ¿qué? ¿No te iba a retar?
no está mal y no te sientas culpable por eso. Ahora, si no te levantas, sí está mal. ¿O no? Si tú tienes ganas de vaciarte una botella de vino en la casa cuando llegaste después del trabajo, no está mal. Y Dios no te va a juzgar por eso. Pero si te la vacías, sí te va a juzgar. ¿Por qué estoy estancado? Porque Dios no bendice tus intenciones, sí bendice tu obediencia. Porque si de intenciones se tratara, ¿cuántos matrimonios seguirían casados? Porque todos se casaron con buenas intenciones. Yo no creo que haya alguno que se haya casado con intención de separarse. No, un par de años más nomás, pues si yo quiero probar, total, después somos, a lo Piqué con Shakira, somos libres. ¿Ah? No, pues si dura y si funciona y si no, no es así. El 99% de la gente no piensa así. Estoy estancado porque dejé de luchar. Y no con tu esposa, porque ahí siempre luchamos. Y no con tu jefe, porque ahí nos sale fácil luchar. Estoy estancado porque dejé de luchar. ¿Sabes con quién? Conmigo mismo. Como dije hace un par de meses atrás, con mi peor enemigo. Yo mismo. ¿Estás a punto de cruzar la puerta? ¿Estás ahí en la frontera? Este mensaje es para todos aquellos que en algún momento de la vida se truncaron. Y yo no sé quién, pero el Espíritu Santo es quien convence a cada uno de ustedes. Hay muchas personas y que yo he visto en la vida que en algún momento se estancaron, que Dios los llamó a impactar naciones y siguen sentados en su iglesia, que Dios los llamó a bendecir a otros, que Dios los llamó a ayudar al necesitado y siguen sentados en su iglesia. Y algunos ni siquiera van a la iglesia. ¿En qué momento te estancaste? ¿Y en qué momento comenzaste a perder el foco? Algunos llevan demasiado tiempo en esa puerta. Y hoy quiero pedirte que con tus ojos cerrados puedas razonar en intimidad tú con el Señor. ¿Qué es eso que te está estancando? ¿Qué es eso que te está robando la bendición? ¿Qué es eso que no permites que atravieses esa frontera? ¿Qué es eso que hace que te sientas igual como un hámster en una ruedita girando durante varios años? ¿Qué es lo que aún no entregas al Señor? ¿Qué es lo que hace que tu vida no tenga sentido? ¿Qué es lo que no te deja llegar al siguiente nivel de tu vida, al siguiente nivel de tu relación con Dios?